De nuevo, buenos días y sean bienvenidos pues a nuestra última lección de esta clase de legalismo. Damos la bienvenida a Esteban y también falta por saludar a Silvia. ¿Cómo están? Bien, pastor, buen día. Dios le bendiga a usted y a los hermanos. Última clase, vamos, sigamos. Hoy, excelente. Pues de Buenos días. bueno terminar las metas. Muy bien, Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Contenta de llegar a la meta. Sí, es una bendición. Vamos a iniciar con nuestra lección de hoy, como siempre, recordando todo este camino que hemos estado juntos viendo con este tema de legalismo. Y recordemos que estas 9 lecciones están enfocadas con ese propósito de que no prometamos lo que la Biblia no promete y no prohibir lo que la Biblia no prohíbe. ¿Cierto? Eso es muy, muy importante. Y para eso, pues todo el camino que hemos tenido, pues enfocados en los conceptos bíblicos que se nos ha enseñado, qué es el legalismo, qué es la gracia, la ley y el evangelio, cómo nacimos espiritualmente, porque por naturaleza somos muertos espiritualmente. Hablamos también del amor o la actitud del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Hablamos de los fariseos, hablamos acerca de las 3 leyes que hay que diferenciar y cómo hoy en día se mezclan. Y vimos unos ejemplos de cómo usa mal el legalismo. Solamente hablamos de 3 ejemplos, pero ustedes saben que hay más. Hablamos del vestido, hablamos de la comida, hablamos acerca de, del baile, pero ustedes saben que hay muchas otras cosas que pasan con el legalismo. Y otra vez, el uso no prohíbe, no, el mal uso no prohíbe el uso, que eso es lo que pasa. Entonces, siempre necesitamos enfocarnos en lo que es importante. Y en ese caso, pues creo que hemos sido muy claros, enfocarnos en los 10 mandamientos y enfocarnos en lo que en verdad la Biblia nos dice. Hoy vamos a hablar del Evangelio de la prosperidad. Por eso esta lección nos va a llevar a recordar lo que nos dice la Biblia, hablar de la promesa de una cruz. Y la Biblia no nos habla de una prosperidad terrenal, que lamentablemente eso está muy conectado con el legalismo. Lamentablemente podemos ver cómo esto ha hecho un daño en el cristianismo. Les recomendé, de pronto tengan oportunidad, en Academia Cristo pueden descargar un libro que se llama Pentecostales y Carismáticos y ahí pueden aprender un poco de historia y no solamente el poco de historia en cuanto a cómo llegó esto a, a Latinoamérica, sino también, eh, bueno, recordando que esto ya viene mucho antes del siglo pasado, con los fariseos y con toda la predicación que ellos tenían en cuanto a la salvación por obras. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar esto porque lamentablemente, y uno puede escuchar muchos sermones solamente basados en el diezmo, solamente basados en el ayuno o basados en lo que el hombre tiene que hacer para ganar la salvación, para ganar las bendiciones de Dios. Pero nosotros vamos a hacer esa diferencia. ¿Cuál es la verdadera promesa que Dios nos ha dado en este mundo y comparado con este evangelio de la prosperidad? De nuevo, sean bienvenidos y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por tenernos en esta última lección de la clase del legalismo. Damos gracias porque has mostrado nuestro pecado, has mostrado cómo por naturaleza somos legalistas, tenemos la actitud de los fariseos, la actitud del hijo mayor. Y damos gracias porque nos has dado el perdón en Cristo Jesús. Ese perdón, Señor, donde Jesús hizo todo por nosotros para tener salvación, perdón. Esa obra de Jesús que ha permitido que podamos crecer espiritualmente. Te pedimos, Señor, que este curso lo podamos aplicar en nuestras vidas, que podamos
ver la libertad que Cristo nos ha dado y vivir en esa libertad. Que aprendamos a usar bien, Señor, los mandamientos como guía y que podamos mantener esa diferencia, sobre todo en la ley ceremonial y la ley moral. Bendícenos en esta lección, que podamos estar enfocados en el cielo, en la vida eterna, que es lo que tú quieres y nos enseñas por medio de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres objetivos que tenemos para esta lección. Entonces, el primer objetivo, vamos a describir la falsa enseñanza del Evangelio de la prosperidad. Y lamentablemente, pues creo que este Evangelio está en todas partes. Bienvenido Marco, bienvenido también Raúl. Y es interesante cómo este Evangelio de la prosperidad pues ha hecho mucho daño aún dentro del mismo cristianismo. Por eso es muy peligroso y siempre están prometiendo un reino de los cielos. Están prometiendo un cielo, un reino de los cielos en este mundo. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos habla de lo que llamamos nosotros la teología de la cruz. Y esa teología de la cruz, pues está basado en un pasaje que todos tal vez conocemos, que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y realmente pues muestra esa teología de la cruz, que en este mundo lo que tenemos es tribulaciones, que que la prosperidad lo que hace es también ocultar el problema principal que tenemos, que es el pecado. Y también vamos a hablar ya algo que tiene que ver con el curso, los pasos para cumplir el proyecto final con éxito. Entonces, realmente en esta lección, en cuanto al Evangelio de la Prosperidad y comparado con la teología de la cruz, vamos a observar estos dos temas. Entonces tenemos la primera pregunta para quien desea participar. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Quién desea participar? Benja. Dice que el Evangelio de la Prosperidad solo necesitamos pedirle algo a nuestro Padre Celestial y Él nos los va a dar. Tenemos que tener una fe suficiente y llena con esa confianza. De ello se apoya mucho en Santiago 4:2, que si pedimos, Él nos da lo que nosotros queramos para bendecirnos en esta vida. Y lo que nosotros pidamos va condicionado con nuestra obediencia. Y si yo me porto bien, le obedezco, Él me dará todo lo que yo le pida. Eso es lo que yo tengo Muy bien, conocimiento de eso. muy bien, Benjamín. ¿Alguien más? Carmen. Sí, profe, es cuando se pide, digamos, se ora y se le pide a Dios como por interés, ¿no? De que por las cosas, más que todo por las cosas materiales o para el beneficio nuestro, ¿sí? Que a veces oramos y pedimos, pero solamente por el interés. Entonces, hay veces que si Dios no responde y si Dios no da, entonces ya como que se pierde el enfoque a qué estamos, ¿cierto? Orando, clamando a Dios. Entonces a veces no es por agradecimiento ni por darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido, porque nos ha tenido bien, sino siempre es como en enfoque en lo material, que recibimos de Él. Entonces, más que todo es como lo físico, ¿cierto? Ese es el evangelio, como de pedir y pedir y pedir, que Dios nos dé y nos dé y nos dé. Entonces, esa es mi opinión. Muy bien, Carmen. Excelente. Marco. Sí, buenos días a todos, pastor. Buenos días, compañeros, queridos hermanos. Yo entiendo que el Evangelio de la Prosperidad es aquel que, debido a la falsa enseñanza legalista de que podemos conquistar los favores y las bendiciones de Dios con nuestra conducta, am, tenemos la falsa creencia de que de esta manera vamos a obtener, entre comillas, todas las cosas que le pidamos al Señor.
El peligro de este evangelio es que quita los ojos de la salvación, el regalo más preciado que el Señor nos ha dado libremente por su gracia, y pone los ojos en aquellas cosas que nosotros deseamos. Yo creo que es lógico que una persona que está enferma, que está pasando por persecuciones, que está enfrentando grandes conflictos legales o personales, ponga su atención, doble sus rodillas y pida al Señor su ayuda, pues, pero sin poner aquella fe en que me he portado bien, como hacía el fariseo, ayuno 2 veces por semana, ¿verdad? Entonces, ese es el evangelio de la prosperidad, según yo he entendido. Sí, muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos identificar es que es una falsa doctrina. Es lo primero que nosotros necesitamos ver. ¿Y por qué es una falsa doctrina? Porque lamentablemente enseña lo que en verdad quiere el hombre, como lo dijo Carmen, pues en cuanto a la vida terrenal, que una vida terrenal sea exitosa, próspera, pero lamentablemente usan dos términos: si usted cree o si usted obedece. Por eso es un mal uso también de la oración, y el legalismo lleva a eso. Yo no sé, yo nunca he conversado mucho con un pastor de estos, pero sí me han contado de que hay personas que han estado sin empleo y buscan ayuda o consejería de un pastor, y el pastor dice, pues, ¿cómo estás con tus diezmos, con tus ofrendas? Entonces, dependiendo a eso, le dicen, bueno, por eso es que usted tiene este problema. Una vez estaba hablando yo con alguien de una circunstancia personal que yo estaba viviendo, y también me dijo, ¿qué estás pagando? ¿Qué estás pagando? ¿Qué desobediencia estás pagando? Entonces, esa es la idea que tiene el Evangelio de la prosperidad, que se hace un reino de los cielos en este mundo, el cual Dios no lo ha prometido, no lo ha mandado. Y es ahí donde tenemos bien claro lo que pasa con Santiago, y sobre todo con Santiago 4:3. Entonces, vamos a ver que lo usan mucho. Los que hablan de esta manera dicen de que este versículo, Santiago 4:2, es una prueba para el Evangelio de la prosperidad. Pero vamos a leer, quien desea leer los versículos que están aquí en la pantalla, Santiago 4 del 1 al 3. Raúl, ¿vas a leerlos? Amén, profe. Claro que sí. Sí, sí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo tienen, entonces matan y arden de envidia y no consiguen lo que desean. Entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Gracias, Amén. Raúl. Gracias por la lectura. Entonces, vemos lo que ellos se basan en unas pocas palabras del versículo: no obtienen lo que desean en Santiago 4:2 porque no lo piden. Entonces, recuerden que hemos usado en estas lecciones un versículo fuera de su contexto, pues es un buen pretexto. Y no solamente eso, sino que cuando no se tiene en cuenta lo que dice el contexto bíblico, se está predicando desde el desorden, se está predicando desde cualquier punto de vista de las personas. Entonces, al predicar de esa manera, se confunde. Entonces, confundiendo, se va a reinar. Y por eso ustedes pueden ver que esas iglesias de la prosperidad son llenísimas. Esas iglesias de la prosperidad van muchas personas. ¿Pero por qué? Porque buscan un milagro, porque buscan empleo,
porque buscan que Dios les dé más dinero, porque buscan cualquier otra cosa. Y es donde empezamos a hablar de que están buscando un Jesús bombero. ¿Y que es un Jesús bombero? Que apaga los incendios. Es decir, que solamente vamos a la iglesia cuando tenemos un problema. O un Jesús banquero, que es un Jesús banquero, que nosotros cuando necesitamos dinero vamos a hacer ayunos o vamos a pedir para que nos dé. O nos enfocamos solo en un Jesús médico, que si estamos enfermos, vamos, pero realmente eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el problema que hay aquí en esta carta a Santiago? Pues primero, recordemos que este Santiago es el hermano medio de Jesús. Él realmente escribió a las 12 tribus que estaban en la dispersión, o sea, recuerden que la iglesia estaba en tribulación en ese momento por el imperio romano. Y cuando estamos viendo esos versículos, pues es importante tener en cuenta ese contexto, porque el problema es que ellos tienen una mente egoísta y codiciosa. Por eso viene, ¿acaso? Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? No viene de las pasiones, dice la misma palabra, esto es la versión contemporánea, ¿cierto? Las cuales luchan entre ustedes mismos. Entonces, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. O sea, aquí vemos el egoísmo, vemos esa mente egoísta, esa mente codiciosa que estaban viviendo en ese momento el cristianismo, pero también lo vivimos hoy en día. Eso no está muy lejos de nosotros. Entonces ellos discuten, luchas, pero no desean lo que eh, piden, porque realmente, ¿qué está pasando? Ellos están orando con una mala intención, ¿cierto? Y ¿cuál es el propósito de sus peticiones? Tener abundancia, tener cosas materiales para gastarlo en sus propios placeres. Es lo que está enseñando Santiago. Recuerden que el enfoque de la carta a Santiago es una fe viva. Entonces, una fe viva pues muestra cómo está conectado con Cristo y cómo vivimos diferente. Recuerden que nosotros hacemos obras porque somos salvos, no hacemos obras para ser salvos. Recordemos que los frutos de la fe, los frutos del arrepentimiento son muy importantes en nuestras vidas. ¿Y eso qué lo produce? El Evangelio, no lo produce la ley. Entonces aquí podemos ver ese ejemplo de un mal versículo usado. Por eso, ¿qué nos dice la Biblia? En primero de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y eso es muy importante, pedir algo conforme a su voluntad. Y cuando estamos hablando de cosas materiales, estamos orando por un enfermo, orando por un empleo, orando por que se arregle la situación de un matrimonio, orando porque haya armonía en el hogar, pues estamos ahí pidiendo algo que necesitamos agregar esta frase, según tu voluntad. Pero si pedimos cosas espirituales, como la Biblia nos dice, que pidamos el Espíritu Santo, y ese pasaje Jesús lo dice muchas veces que, bueno, que padre le va a dar a un hijo una piedra o le va a dar al hijo una serpiente, no. Pidan y se os dará, que quiere Dios que pidamos al Espíritu Santo. Entonces, cuando pedimos cosas espirituales, bondad, amor, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, todas esas cosas espirituales, el Espíritu Santo las da. ¿Por qué? Porque son promesas que el mismo Dios nos ha dado en la Biblia. Pero las cosas materiales es conforme a su voluntad. Ese es el problema de Santiago. Ellos no estaban pidiendo conforme a la voluntad de Dios, estaban pidiendo conforme a su mente egoísta, a su codicia. Ellos estaban teniendo una motivación equivocada. Entonces el legalismo no entiende cuál es el sentido de la oración.
Cuando hablamos de la oración, pues el segundo mandamiento nos enseña que invoquemos el nombre de Dios en nuestras necesidades, que invoquemos el nombre de Dios para darle gracias, para alabarlo, para adorarlo. Entonces, Él sí quiere que pidamos cuando tenemos dificultades, pero todo conforme a su voluntad. Es por eso que encontramos que lastimosamente el legalismo, comparado con el Evangelio de la prosperidad, pues tienen en los mismos principios. Entonces, el legalismo exige lo que la Biblia no exige. Y ya hemos visto esto, como eh, dicen que hay que ser obedientes para ser perdonados, que hay que vestir de esta manera, que no hay que ver televisión, que no hay que bailar. Y bueno, hemos hablado de todos estos temas. Pero el legalismo también promete lo que la Biblia no promete. Y aquí es donde vemos que se conecta con el Evangelio de la prosperidad. Porque en el Evangelio de la prosperidad, ¿qué promete? Promete que si hacemos cosas, si vamos a hacer algo, si creemos lo suficiente, entonces Dios nos va a bendecir. Y eso es una falsa comprensión de la fe salvífica. ¿Cuál es la fe salvífica? Cuando confesamos que somos perdonados y vamos al cielo por Cristo. Por eso la Biblia habla que somos perdonados y habla por medio de la fe. ¿Cierto? Es un don de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa fe, cuando tenemos la confianza en Cristo Jesús, esa fe es igual para todos nosotros. No crean que yo tengo más fe que ustedes hablando de la fe salvífica. Tenemos la misma fe. Vamos a ir al mismo lugar, al cielo. Entonces aquí es otra mala interpretación de decir, ¿quién tiene más fe que quién? Y mire que eso no está muy alejado de lo que pasa en el catolicismo romano. Y todo eso es lo que se llama el sinergismo. ¿Y qué es el sinergismo? Es cuando el hombre cree que está capacitado o que tiene que hacer algo para ganar el favor de Dios. Entonces, en el catolicismo romano, ustedes saben que pueden ver el papa o un sacerdote, un mediador, y bueno, pues no sé si ustedes escucharon noticias ayer, pero por ejemplo, era un médico que era de Venezuela y que ya lo van a hacer santo. ¿Y por qué? Porque supuestamente tiene más fe que otros y es así lo que piensan. Pero mire que es el mismo pensamiento que hay en las iglesias de la prosperidad, en las iglesias evangélicas o reformadas, es el mismo pensamiento. Venga, vamos a orar con Juan Julano. Venga, vamos donde Juan Julano, que él sí tiene fe. Venga, vamos a ir donde Juan Julana, que ella sí tiene fe. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios escucha por igual nuestras oraciones porque tenemos un solo mediador, que es Jesucristo hombre. Entonces, vemos acá que el legalismo y el evangelio de la prosperidad no solamente ofrecen promesas falsas, sino que condiciona las bendiciones de Dios en nuestras obras. Dios, ¿qué nos ha prometido? Si hemos leído bien la Biblia, Dios nos ha prometido el techo, la comida, el vestido. Y Él lo da. Todos los días nos da eso. Eso está prometido. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos vestido. El problema ya es otro, si pensamos y lo comparamos con Santiago. El problema es que por culpa de nuestro viejo hombre, a veces no somos felices con lo que tenemos. Entonces, ya no queremos comernos un arrocito con huevo, sino que queremos más bien ir a un super restaurante a poder pagar 20, $30 por un omelette. Y entonces, bueno, ya empieza a cambiar nuestra mente en cuanto a eso. Y no es malo querer comer algo así, pero el punto es que mucha gente dice, ¿usted quiere comerse un omelette? Entonces diezma, entonces ayuna, entonces haz esto, muestra que tienes más fe. Es que todos necesitamos tener un transporte. Bueno, eso es comodidad. Usted y yo sabemos
que tener un carro o una motocicleta, eso es comodidad, pero eso también es responsabilidad. Pero muchos dicen que para tener esas cosas hay que ser obedientes a Dios. Y entonces todo eso lo conectan, lo conectan. Hace muchos años yo estaba en una ciudad de acá de Colombia eh, haciendo un estudio para empezar una obra y donde estaba con las personas que estaban, algunos estaban haciendo ayuno y uno de esas personas llevaba 5 días de ayuno porque estaba pidiéndole a Dios una casa. Y el pastor le había profetizado que si ayunaba tantos días, Dios le iba a dar una casa. Y yo no sé qué pasaría después, pero son las cosas que vivimos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Creo que Marco había levantado la mano. Aló, buenos días. ¿Me escucha, pastor? Sí, Este, sí, perdone que lo haya interrumpido, pastor. Hay un concepto que yo he escuchado y que por cierto lo maneja un varón que ha escrito muchos libros, que se llama Watchman Nee, y ese concepto es autoridad espiritual. Y ellos promulgan de que en la medida en que la persona se somete más a la palabra de Dios, se aparta del pecado, eh, tiene mayor tiempo de oración, etcétera, etcétera, pues hasta los demonios se le someten. ¿Será estos conceptos eh, lo mismo que estamos hablando acerca de sí, legalismo y evangelio y prosperidad? son los mismos conceptos, ¿cierto? Son los mismos conceptos. Porque si nosotros somos fieles a la palabra, Dios, al Jesús, a los únicos que mandó a expulsar demonios, por ejemplo, fue a los apóstoles, fue a los apóstoles. Y podemos mostrar eso bíblicamente. Y hoy en día, pues es hasta triste porque eso lo han vuelto hasta jocoso. Yo sigo a unos pastores que son de República Dominicana, pero son de humor, ¿cierto? Ellos hacen el papel de humor y a veces dicen verdades en esos chistes pesados, ¿verdad? Pero ellos no hacen chistes en contra de Dios, sino de los pastores que son así. Y a veces cuando dicen esas verdades uno se queda sorprendido. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Quieren ocupar el lugar de Jesús, no entienden quién es Jesús, porque Jesús hizo estos milagros. Y es la manera equivocada de leer la Biblia. Por eso cuando usted y yo leamos la Biblia, necesitamos preguntarnos, ¿esto es prescriptivo? O sea, ¿Dios está mandando algo aquí? ¿Esto es descriptivo? ¿Dios nos está contando algo aquí? Por ejemplo, un texto tan hermoso como el bautismo de Jesús. No hay ningún versículo ahí que diga que usted se tiene que bautizar siendo adulto, porque Jesús se bautizó siendo adulto. Eso no enseña el pasaje. Ahí no está diciendo como en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es algo prescriptivo, es algo que Dios manda. Pero si usted lee Mateo 3, el bautismo de Jesús, ¿qué está enseñando ese pasaje? Pues está enseñando cómo el Dios Trino presenta al Cordero de Dios, está mostrando cómo Jesús inició su ministerio, cómo Juan el Bautista señaló y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no está mandando que nos bauticemos siendo adultos. Y entonces, por la mala interpretación de la Biblia, muchos tienen 2, 3 bautismos y yo conozco personas que se han bautizado 10 veces porque han ido a 10 iglesias diferentes. Pues todo eso es lo que trae todo ese evangelio de la prosperidad y el legalismo. Por eso predican desde la confusión y mucha gente está confundida. Como aprendimos con los fariseos, no entran al cielo ellos ni tampoco dejan que las demás personas entren al cielo. Jorge y Sí, luego me Carmen. escucha. Sí, le Quería, escuchamos. respecto a este tema que me llama mucho la atención, es la tercera epístola del apóstol San Juan, eh, el versículo 2: amado, yo deseo que prosperen todas las cosas así como prospera tu alma. Acá está hablando del conocimiento del Señor, más que nada, no de lo material, si no me equivoco, si me puede aclarar. Sí, estamos en la misma línea. Sí, porque uno de los énfasis
de las cartas de Juan, de las tres cartas de Juan, es el compañerismo. Tener compañerismo con Dios y tenemos compañerismo con otras personas, ¿cierto? Entonces ahí está Mm. hablando en el crecimiento espiritual. Y puedo agregar una pregunta más, por Sí, favor. Con respecto a lo que hablaban los hermanos, la obediencia, creo que dice Romanos 16, 19, 20, que vuestra obediencia ha sido notoria y que Dios pondrá en poco tiempo, aplastará al diablo bajo sus pies. Pero no está diciendo como muchos que tú lo vas a poner bajo sus pies, otra doctrina que enseñan, sino así que Dios es. lo va a poner por vuestra obediencia. Sí, sí. Y cuando habla la Biblia de la obediencia, recuerden conectarnos con Cristo, ¿cierto? Sí, Porque somos obedientes, porque el Espíritu Santo hace que veamos eso. ¿Y cómo sabemos que somos obedientes? Pues viendo los mandamientos como guía, ¿cierto? Como una guía de gracias. nuestras vidas. Carmen, Sí, profe, una pregunta, por favor. claro. Digamos que en una iglesia, digamos que el pastor no pide diezmo, ¿sí? Pero hay muchos hermanos o hay muchos que sí quieren dar el diezmo. Ahí qué hace el pastor si no lo pide, o sea, lo entregan y él lo recibe, ahí como hace un pastor, digamos. Sí, lo ideal es que es un fruto de la fe el dar ofrendas, ¿cierto? Porque ya sabemos que no hay un mandato en el Nuevo Testamento de dar el diezmo. Y eso lo hablamos en una clase, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver un texto en unos minutos que habla acerca de eso, para qué damos ofrendas, y está motivado por el Evangelio. Entonces, una iglesia, una congregación o un grupo, pues sí es bueno recoger ofrendas. ¿Por qué? Primero porque la Biblia lo manda, porque la Biblia dice eso, ¿cierto? Segundo, porque por medio de esas ofrendas, pues la iglesia va a poder hacer el trabajo en este mundo, como predicar el evangelio o ir a un lugar y llevar el mensaje, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, ¿por qué podemos hacer todo esto, lo que hacemos con Academia Cristo? Esto es una iglesia, todos nosotros pertenecemos a una iglesia, que es la muy bien. Entonces le estaba diciendo a Carmen que hay que estar hablando de las ofrendas, porque el Nuevo Testamento nos habla de ese tema, las ofrendas, y necesitamos aprender que ya el diezmo cumplió su propósito, ya cumplió el trabajo que Dios había mandado. Entonces, por ejemplo, este ministerio que ustedes tienen de Academia Cristo, ¿por qué es gratis? Porque muchas iglesias, o sea, muchas de nuestra iglesia, porque nosotros venimos, somos de la iglesia luterana confesional, damos nuestras ofrendas o se dan las ofrendas para poder tener este ministerio, ¿cierto? Es una manera de que nosotros usamos las ofrendas. Entonces, un pastor siempre va a animar y con el evangelio, no con la ley, sino con el evangelio, va a motivar para que se den ofrendas. ¿Y para qué se dan ofrendas? Pues es para el bien de la congregación, ¿verdad? Y ya la congregación, por ejemplo, nosotros, nuestro sistema es congregacional. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo de personas que representan la iglesia y ellos son los que eh, realmente toman las decisiones por la iglesia. Por ejemplo, los pastores nunca tomamos decisiones en cuanto a las cosas de la iglesia. Nosotros estamos es para servir en lo espiritual, no en las cosas materiales. Entonces, por eso hay un tesorero, hay un presidente, hay un contador. Ellos entienden con todo eso. Y nosotros estamos enfocados en el ministerio de la palabra. De la manera en que trabajamos. Bien. Pero todo eso es fruto del evangelio. Pero hay muchos sistemas de trabajo. Pero lastimosamente muchos pastores son los tesoreros, muchos pastores son los que compran, los que hacen y todo eso. Eso a veces termina mal y eso trae muchos problemas. Bien, Carmen, dale. No, sí, profe, perdón la preguntita, sí, es que quería decir, o sea, si lo llevan, ¿qué hace el pastor? O sea, él da la enseñanza para que no lleven el diezmo, porque hay muchas personas que tienen eso metido, digamos, en la cabeza de que sí hay que diezmar para que, bueno, ya por tradición. Sí. Entonces, ¿qué hace el pastor así? Les explica, no, ya no traigo más el diezmo, o lo reciben, o sea, es lo que quiero, Sí, yo lo por favor, que me entiendo, sí, expliquen. pero No, se puede instruir, ¿cierto? Hay que instruir a las personas. Vamos a cambiar nuestras palabras. No vamos a hablar de diezmo, vamos a hablar de ofrenda, ¿cierto? Hay una instrucción.
¿Y por qué lo vamos a hacer? Por amor. ¿Bien? Muchas gracias, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos dice Isaías 64:6? Entonces, ¿cómo son todos nuestros actos de justicia? ¿Quién desea participar? Raúl. Sí, pastor, dice que son como trapo de inmundicia delante de Dios. Muy bien, Raúl. Y eso es muy importante tenerlo porque eso está conectado con el tema de la obediencia. O sea, por naturaleza no somos obedientes, somos rebeldes. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues con nuestros pecados de pensamientos, de palabras y de obras. O sea, cuando nosotros vemos nuestra carne, o sea, toquemos nuestra carne, pues es increíble cómo nosotros podemos llegar a pecar. Y es algo que la Biblia nos dice. Entonces, si nosotros entendemos que nuestra justicia, nuestras obras son trapos de inmundicia, entonces lo tenemos acá el pasaje. Estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia, todos nosotros somos como hojas caídas, nuevas maldades nos arrastran como el viento. Ahora tenemos esta pregunta, conectado con este versículo bíblico. ¿Podemos ganar prosperidad de Dios con algo que hacemos? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos ganar prosperidad de Dios con algo que hacemos? No, Muy bien, Silvia, ¿no? Y me gusta esa respuesta. Así no. Marco, Sí, realmente, pastor, todo lo que nosotros, voy a utilizar la palabra ganar, entre comillas, delante de Dios, lo hacemos solamente porque Cristo lo ganó por nosotros, ¿verdad? No podemos nosotros exhibir ninguna justicia. Efesios capítulo 1 habla que fuimos aceptos en el amado, o sea, no por nosotros, no por nosotros mismos, sino que en el amado, o sea, en Cristo Jesús. Allá en Juan 14, el Señor, cuando habla que muchas moradas hay en el cielo y que Él va a preparar lugar para todos nosotros, dice, voy pues y volveré y os tomaré a mí mismo. O sea, nosotros fuera de Jesús, nada podemos hacer delante de Dios. Todo es en Cristo. muy bien. Jorge, Sí, pastor, yo me acuerdo el pasaje de 1 Samuel 15, 22, 23, cuando Saúl desobedece con los amalecitas, y el Señor, Dios le dice, es mejor obedecer que sacrificar, como pecado de rebelión es la obstinación y como hechicería la rebelión o algo así. Eso es todo. muy bien, sí, es lo que somos. Entonces, la Biblia nos enseña a que nosotros reconozcamos que nuestras buenas obras, y esas buenas obras entre comillas, son simplemente inmundas, son imperfectas. Recuerden cuando estudiamos Mateo 5:48, que exige Dios que seamos perfectos. Por eso nuestras obras también merecen el castigo de Dios. Y es ahí donde vemos el amor de Jesús. En primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay una gran conclusión que vemos acá. Nosotros hoy en día, nuestra manera de vivir es guiada por el Espíritu Santo. Nuestra manera de vivir es producida por el Evangelio y cómo Dios nos ve a través de Cristo. Yo siempre uso el ejemplo de una sombrilla o un paraguas. No sé cómo lo llamarán en otros países, pero creo que estoy usando el concepto indicado, paraguas, sombrilla. Y lo usamos cuando hay lluvia, para protegernos de la lluvia, lo usamos para protegernos del sol. Supongan que esa sombrilla es Cristo. Entonces, si la sombrilla está cerrada y está lloviendo, vamos a mojarnos. Si está haciendo mucho sol, vamos a quemarnos. Así nos ve Dios sin Cristo.
merecedores de la muerte eterna, merecedores del castigo eterno. ¿Cómo ve Dios las obras sin Cristo? Condenadas, obras condenadas porque no somos perfectos. Pero si esa sombrilla está abierta, ¿y quién abre esa sombrilla? El Espíritu Santo por medio del Evangelio. Y la sombrilla está abierta en todo momento. No nos vamos a mojar, no vamos a quemarnos. Entonces Dios nos ve a través de esa sombrilla. Es decir, Dios nos ve a través de Cristo santos, obedientes como sus hijos. Y esa es la motivación por la cual vamos a vivir diferente. Pero otra vez, guiados por los 10 mandamientos. Entonces, nosotros no podemos ganar nada por las cosas que hacemos y sobre todo la prosperidad. Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué es tan llamativo el Evangelio de la prosperidad? ¿Quién desea participar? Marco, Aló, hoy sí, ¿verdad? sí, Hay un concepto que todos tenemos, pastor. Todos queremos gozar de bienestar. Todos queremos tener abundancia. Todos queremos tener salud. Pero específicamente con la prosperidad nos enfocamos en el bienestar material. Y todos, creo que no hay ninguna persona sobre la tierra que no quiera tener suficiente para hoy y para mañana. Y a ese concepto le llaman felicidad. La felicidad está ligada a tener más que hacer. Me refiero a hacer, ser yo un verdadero cristiano, ser yo un verdadero discípulo de Cristo, ser yo una persona que practique el evangelio, que observe la ley. Entonces, por eso el evangelio de la prosperidad es llamativo, porque todos queremos tener lo suficiente para hoy y para mañana. Y muy cuando bien. ellos ofrecen eso, utilizan un buen captar. Ellos tienen ese captar del Evangelio de la Prosperidad para ganar adeptos para sus congregaciones. Y ahí podemos ver, están llenos. Muy bien. Silvia, Sí, yo creo que es triste ah, cuando no logramos comprender nosotros realmente quién es Jesús, o qué es lo que Él realmente quiere con nosotros. Es como Judas cuando caminó con Él, nunca logró entender cuál era el reino de Jesús. Él siempre creyó que su reino era acá y lo esperó acá y fue por eso que llegó al punto de terminar vendiéndolo por 30 monedas porque nunca logró entenderlo, que no es lo que nosotros vemos, sino que es mucho más. O sea, no logramos entender, pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús de una manera de conocerlo a Él, tal vez no logramos entender todo, pero por lo menos como usted dijo, vivimos bajo esa sombría, ¿va? O sea, no es que todo es sombra, sino que con solo vivir bajo la sombría donde vayamos, vamos a estar cubiertos con él todo se puede, pues él dijo, apartados de mí nada podéis hacer, pero nosotros queremos poderlo hacer todo, queremos tenerlo todo, ¿va? Sin entender que nuestro todo es Él, nuestro todo es Jesús, que estando con Él sí, vamos a tener absolutamente todo, sí, pero es así difícil es. entenderlo. Sí, no, yo conozco un amigo hermano en la fe. Y bueno, ustedes saben que hay un problema en Latinoamérica con el tema de la extorsión. Y él pasó por eso, unos problemas que tuvo un hijo y fue mucho el dinero que esta persona perdió y él es un cristiano. Y ha pasado momentos difíciles, lleva como 2 años pasando momentos difíciles, hablando de la economía a raíz de eso, de esa situación. Pero siempre que usted habla con esa persona, dice, tengo techo, comida y vestido. O sea, es bonito lo que dice esa persona, ¿cierto?
no está mortificado por las grandes deudas que tiene, está agradecido con Dios por el techo, la comida, el vestido. Y cada vez que yo hablo con esa persona, pues me anima. Yo, wow, mire lo que hace el Evangelio, lo que dice Silvia. Sabemos cómo Dios nos cuida. Entonces, por eso es llamativo, ¿cierto? Queremos nunca enfermarnos, pero hay noticias diferentes. La consecuencia del pecado que hay en el mundo, hay enfermedad. ¿Cierto? Nos enfermamos a causa de nuestra mala mayordomía con nuestro cuerpo o por el pecado que hay en el mundo. Por ejemplo, lo que pasó con el famoso COVID. Eso es algo de la maldad del mundo, del pecado del mundo. Nosotros no buscamos que nos diera COVID, eso apareció. Pero cuando hay una enfermedad en nosotros, cuando no nos alimentamos bien, cuando abusamos de nuestro cuerpo, pues lógicamente eso va a cobrar la salud, ¿cierto? Hablando de la enfermedad, del tema económico, pues sabemos que la economía depende de muchas cosas, pero tenemos la gracia de Dios que nos sostiene. Vamos a leer unos versículos más adelante acerca de eso. Entonces, todas esas circunstancias es lo que nos gusta. Queremos tener, tener, tener. Ahora, es interesante, y ya doy la palabra a Marco, ya te doy la palabra, gracias Silvia, de que todos queremos tener una vida feliz, sin problemas. Dios nos promete tal vida, pero no aquí. ¿Sabe dónde está esa promesa? En el cielo. Allá no vamos a tener problemas. Allá todo es perfección. Aquí no hay ninguna promesa de eso. Y el Evangelio de la Prosperidad nos trae, porque nos atrae porque nuestra naturaleza pecaminosa ama más la prosperidad que a Dios. O sea que aquí estamos hablando de idolatría. Entonces, les pongo este otro ejemplo para que analicen. Decimos que en la Iglesia Católica Romana hay mucha idolatría porque hay mediadores, porque hay santos, porque se ora a María, porque se ora a los sacerdotes y todo lo que sabemos. Entonces nos vamos para una iglesia evangélica o reformada y ¿qué nos encontramos allá? Cuando escuchamos hablar tanto del dinero, de que la felicidad depende del dinero, de que el estar bien depende del dinero, poniendo este ejemplo. Eso también es idolatría. Ahí estamos poniendo el dinero en primer lugar. Entonces mire que el diablo sabe engañar muy bien. Yo quiero que ustedes analicen personalmente muchas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y compárelas con otras denominaciones o tal vez donde usted está y te vas a dar de cuenta que tal vez es lo mismo pero con diferentes palabras. Y la Biblia no habla así. La Biblia habla diferente. Por eso, los peligros del Evangelio de la Prosperidad son estos. Y antes de hablar de esos peligros, Marco había levantado la mano. Ah, sí, pastor, perdón por la interrupción. Es que yo ahorita estoy leyendo el libro La Teología de la Cruz, ¿verdad? Y hallo que el Evangelio de la Prosperidad es precisamente lo opuesto a la teología de la cruz. En ese libro, en el capítulo 1, nos dice que la cruz es producto del discipulado que nosotros llevamos y que Cristo no nos ofreció, en este mundo no nos ofreció, eh, voy a poner prosperidad en este caso, no nos ofreció eso, nos ofreció que íbamos a llevar una cruz y esa cruz no es precisamente felicidad. O sea, eh, me gusta la parte donde dice que es un dolor en el corazón Sí, y en así el es, alma. así es. Ahora, pastor, ¿cómo queda este evangelio de la prosperidad para el que ministra la palabra? Eh, Voy a poner un ejemplo. Hace poco un amigo estaba platicando yo, aprovechando para compartirle la palabra, y me dice, vos ya te vas a hacer rico. Y eso, no, me dice, si es que ya te vas a meter a pastor. La próxima vez te voy a ver en una camioneta Suburban, una Navigator.
Y le digo, ¿y vos por qué pensás eso? No, es que para eso es que se hacen pastores. Sí, ¿Qué ya, pues, puede comentar con relación a eso, pastor? Porque yo pienso que el que ministra la palabra también tiene derecho a vivir de la palabra. sí, Corríjame. sí, vivimos de la palabra, pero todo hay un límite, ¿cierto? Porque de verdad, si somos honestos, vemos cómo Jesús vivió, ¿cierto? Y hoy en día, lamentablemente, eso es lo que han mostrado muchos pastores, vivir de la comodidad y no teniendo en cuenta las necesidades de su comunidad, ¿cierto? Entonces, eso también entra dentro del juicio cristiano. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Si yo estoy sirviendo en una comunidad donde eh, nadie tiene un transporte, nadie tiene un carro, pues mi juicio cristiano me dice que no es prudente que yo tenga. Y si yo a mí me pagan un salario, por eso nosotros nos cuidamos en eso. Nosotros tenemos unos límites cuando estamos hablando de cómo sostener un pastor. Y el límite lo tenemos con el salario de un profesor. Entonces, si es en Colombia, pensamos en el salario de un profesor, o si es en otra parte, siempre tenemos como esa guía, ¿cierto? Como esa guía. Si hay un pastor que tiene un vehículo, pues que sea fruto de su trabajo, está bien, pero ustedes saben, y hay que ser honestos en eso, pues el punto es de que muchos con avaricia han atesorado cosas. Ese es el problema, y eso no es lo que Dios quiere. Es lo que Dios no quiere. Jorge, Amén, 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 pastor. Yo le decía a él, es que mira, hay una diferencia entre vivir de la palabra y lucrarse de la palabra. sí, eso es una buena diferencia. Hola, Jorge, sí, lo ¿me, escuchamos. me- me escucha, pastor? Sí, lo escuchamos. Sí, perdóneme que hay una retroexcavadora. Lo que yo quiero decir, en Primera de Corintios 11:1 dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, y ahí creo que resume todo. Sí, y Pablo tuvo pues su vida especial. Entonces, ¿cuáles son los peligros del Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué nos dice Mateo 6, 19, 20? No acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corren y donde los ladrones minan y hurtan, porque el contrario, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces, ¿cuáles son los tesoros en la tierra? Sabemos, los bienes materiales. Y por eso les estaba diciendo hace unos minutos atrás, analicen esto. Entonces, la idolatría no es solamente inclinarnos ante una imagen, también hay idolatría secreta, el amor al dinero. Voy a contar esto no por criticar ni nada, pero es lo que sucede, hasta donde llegan. Nosotros estamos ubicados en el centro de Medellín y diagonal a nosotros hay una congregación de esta corte. Y yo llevo 25, 26 años aquí en este lugar y yo recuerdo que el pastor de esa congregación que yo les digo empezó a comprar propiedades al lado, al lado, al lado y compró casi todo al frente de nuestra iglesia, de nuestro templo. Todo es de él, todo eso es de de esa congregación. ¿Y sabe qué está pasando ahora? Todo eso tiene letrero de se vende. ¿Y sabes de cuándo tiene letrero de se vende? Desde la pandemia. Entonces, y eso no lo van a poder vender fácil, pero ellos compraron todo eso. Y yo escuchaba que decían que ellos, el plan que tenían con sus diezmos era comprar toda esa manzana. Pero mire lo que sucede. Entonces tengamos cuidado de esto. Pues nosotros necesitamos hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo es tesoros en el cielo? Alimentar nuestra fe, cuidar la fe salvadora, lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta de que se solucionó nuestro peor problema, que es el pecado. Y damos gracias al Espíritu Santo que produce en nosotros frutos de arrepentimiento, frutos de fe. Y es aquí donde Jesús también nos dice en Mateo 6:24, cuidado, no podemos servir a dos amos, pues odiar a uno y amar al otro, o estimar a uno y menospreciar al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Sabemos que ser rico no es pecado, pero
Podemos citar ejemplos de personajes bíblicos como Abraham, que fue una persona rica y era también una persona agradecida con Dios. Pero ustedes saben que generalmente cuando hay mucha riqueza material, pues va empezando un nido en nuestro corazón como el hombre rico. Alma, muchos bienes tienes, gózate, repósate. Y ahí es donde Jesús llega y le dice, bueno, esta noche van a pedir tu alma, ¿y qué va a pasar? Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado. Otra vez, no estamos hablando del conformismo, de que, yo soy así. No, pues Dios nos invita y nos llama a que seamos felices con lo que tenemos, pero eso no quiere decir de que no podamos desear ir a una universidad o desear tener una casa en otro lugar donde crecimos o trabajar o tener un buen empleo para poder estar bien con la familia. El punto es que si nosotros somos bendecidos materialmente, sepamos que esa riqueza, esa bendición es para usarla con los tres propósitos que la Biblia nos dice: dar la ofrenda a Dios, cuidar de nuestra familia y ayudar al que necesita. Para eso es que Dios bendice. Entonces, es muy importante esto, que no nos vaya a pasar lo de Santiago. Por eso, en Mateo 6:33 nos dice: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y usted y yo sabemos que lo añadido es qué, es lo material. Entonces, el legalista siempre quiere abusar y tener esa transacción con Dios. Usted y yo somos ricos, tenemos una gran riqueza. Mire al cielo. Yo sé que estamos Ah, aquí guardados, amén. pero si miramos el Tenemos cielo, techo, comida y vestido. sí, no, y miramos el cielo, todo eso es nuestro. Dios lo dio y en cualquier momento vamos a disfrutarlo. Tal vez yo muera en 5 minutos, muera en media hora, o tal vez Jesús venga. Ya, ¿dónde vamos a ir? A ese lugar que nos espera. Entonces, nosotros como Academia Cristo queremos que ustedes tengan la seguridad que todos vamos a ir al cielo por la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra riqueza. La riqueza no son las cosas de este mundo. Si usted mira bien las cosas de este mundo, léase Eclesiastés. Como Salomón, que fue un hombre tan rico, dice que todo eso trae problemas. En Eclesiastés muestra muy bien la vida bajo el sol, y entre más usted tiene, más problemas tiene. Es lo que trae las cosas en cuanto a lo que las cosas materiales. Las cosas materiales traen problemas, ¿cierto? Un carro es cómodo hasta que trae problemas. Cuando empieza ya a quitarnos dinero, a haber problemas, y si no tenemos el dinero, pues es un problema mayor, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos bendiciones terrenales al llevar una vida cristiana? La verdad es que sí, sí tenemos bendiciones terrenales, pero no como el de la prosperidad. No estamos hablando de bendiciones económicas, estamos hablando de las bendiciones de llevar vida. El cuarto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Efesios 6:2 y 3. Y sabemos que este mandamiento, cuando habla de padre y madre, también habla de las autoridades, habla de todo que tiene autoridad sobre nosotros. Y sabemos que cuando ponemos esto en el ideal, pues tenemos bendiciones. Si somos trabajadores honestos, si cumplimos nuestra labor, pues el trabajo nunca nos va a faltar. Si siempre estamos proveyendo y ayudando a los demás, pues vamos a tener la bendición de parte de Dios. Y lo que les acaba de decir, es importante conectar esto, y mucha gente no entiende lo que es la obediencia, pero otra vez ya sabemos que somos obedientes por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, pues vemos acá, tenemos esta bendición. También el texto que le había dicho ahorita a Carmen: recuerden que el que poco siembra, poco cosecha; el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y aquí hablando de las ofrendas. Entonces Pablo enseña
¿Cómo vamos a dar las ofrendas? Con alegría. ¿Y para qué? Pues una iglesia, pues en verdad, si estamos en una comunidad, pues hay que pagar servicios públicos, algunos impuestos, comprar unas sillas, todo eso, pero es porque queremos estar cómodos. Ustedes pagan un internet para poder estar conectados con Academia Cristo y cosas así. Pero también por medio de esas ofrendas hacemos la misión, podemos ir a otros lugares. Entonces, ¿cómo vamos a dar la ofrenda? Con alegría, ¿cierto? No para hacer una transacción con Dios por obligación. Entonces, estas bendiciones de tener una larga vida sobre la tierra, esas bendiciones de dar con alegría, pues son bendiciones de pura gracia y no es por nuestras obras. Y siempre es importante recordar nuestras prioridades. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad como cristianos? La vida espiritual, el perdón de nuestros pecados, confesar quién es Jesús para nosotros, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando buscamos bendiciones terrenales, prosperidad, cometemos idolatría. Es lo que les estaba haciendo la comparación con la iglesia de Roma y muchas iglesias reformadas o evangélicas que hablan y hablan del dinero, pues allá hay idolatría. No quiere decir con eso de que en mi carne, en la carne de Henry, no haya idolatría. Yo también peco en esto, pero no enseñamos eso que es diferente. Yo he confiado muchas veces más en el dinero que en Dios. Yo reconozco mi pecado, pero en mi iglesia o en mi fe no nos enseñan eso, nos enseñan que estemos felices con lo que tenemos. Porque cuando buscamos a Dios y su justicia, todas las bendiciones siguen porque Dios es generoso y misericordioso. Y yo sé que ustedes saben que Dios nos ha bendecido más de lo que podemos tener. Y el ejemplo lo vivimos hace poco con la pandemia, con todo lo que pasó del coronavirus. Pues por lo menos todos tuvimos techo, comida y vestido y sin trabajar. Carmen, Gracias, profe. Yo creo que la mayoría, como usted dice, que a veces obligan, ¿no? O dicen que por no obedecer, por eso no es bendecido, por eso no es prosperado. Es porque se basa mucho, ¿cierto?, en el libro de Deuteronomio 28, donde nos habla de las bendiciones de la obediencia y la de la sí, desobediencia. Entonces, se basan ahí y lo aplican y dicen que si no hace eso va a ser de maldición, ¿sí? O así sea, si usted es. no obedece, porque se basan de que siempre yo he escuchado decir, mire, que las bendiciones van hasta el versículo 14 y las maldiciones son más todavía. Entonces, pues claro, le meten como ese temor y ese miedo a la gente, ¿sí? Entonces, por eso Así pues es. corre la gente a forzarse a dar como para que no sea de maldición, sino de bendición. Entonces, por eso es que se aprovechan, digo yo, también de la gente, ¿cierto? De la iglesia, de los hermanos de la iglesia, porque se basan en Deuteronomio. Lo aplican y la gente pues le meten eso en la cabeza y claro, de una vez la gente tiene que dar o dar, Así porque si es. no, o sea, uno como ser humano siempre quiere el bien para uno, ¿cierto que sí? Sí, Entonces, si le dicen eso a uno y le meten ese miedo, no, que si usted no da, si usted no obedece, mire, léase Deuteronomio 28, claro, el que lee dice, no, yo prefiero la bendición. Entonces, profe, por eso es que muchos se basan en este libro. Gracias. así es. Y mire lo que nos dice Colosenses 3, 1 al 4, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan las miradas en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Este versículo nos habla de dos verdades grandes para usted y para mí. ¿Dónde está nuestra riqueza? En el cielo. Es un lugar que nos está esperando. Jesús dice y dijo en San Juan 14, yo voy a preparar lugar para ustedes. Piensa la tribulación que estás viviendo en este momento. Tenemos problemas económicos, problemas de salud, problemas.
en el matrimonio, o problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Sí, eso es este mundo. Miremos el cielo. Allá no vamos a vivir nada de esto. Dice la Biblia, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá llanto. Ese es el lugar que lo espera a usted y a mí por la obra de Cristo. Y la otra verdad, la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, el versículo 4, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Nuestros cuerpos van a ser transformados, como dice Pablo en Tesalonicenses, y esta carne pecaminosa va a desaparecer por fin. Y si desaparece esta carne pecaminosa, vamos a estar en el cielo eternamente con Dios. Eso sí es riqueza. La fe salvadora es una gran riqueza que usted y yo tenemos. Y eso no se compra con nada. Por eso, esa recompensa, por medio de la fe que tenemos por los méritos de Cristo, pues está muy bien marcada en lo que nos dice Apocalipsis 2:10. Entonces nos dice que Él nos va a dar la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la recompensa, la bendición que nosotros vamos a tener, y es así como habla la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Mateo 16:21 al 28, que habla acerca de qué es cargar nuestra cruz, es aquí donde hablamos de la teología de la cruz. Hace unos minutos atrás escuchamos a Marco que está leyendo un libro sobre eso. En Academia Cristo lo pueden descargar en la biblioteca teológica. Entonces, la teología de la cruz es cualquier sufrimiento que experimentamos por causa de nuestra fe en Cristo. En Hechos de los Apóstoles leemos eso: a causa de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de los cielos. Tribulaciones, problemas. Y por esto, cuando leemos Marcos 8:34, nos dice: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, no está hablando aquí de un sufrimiento específico, sino que está hablando de un sufrimiento experimentado a causa de la fe en Cristo, y esto es lo que incluye una lucha interna contra cada uno de nosotros, ese yo pecaminoso que se niega a sí mismo. Entonces ponemos el ejemplo de el amor al dinero. Es fácil amar el dinero, es fácil conseguir dinero, pero ¿a base de qué? Mire, yo les pongo este ejemplo y quiero que lo puedan entender. A veces podemos estar desempleados y oramos al Señor que nos dé empleo, y somos constantes en la iglesia y no fallamos, somos constantes a leer la Biblia y no fallamos, y conseguimos el empleo y ya no tenemos tiempo ni para leer la Biblia ni para congregarnos. Entonces, ¿qué es lo indicado? Pues si Dios nos dio el empleo, pues es la lucha que tenemos, ¿no? Hay que sacar el tiempo en amor y agradecimiento a Dios para congregarnos, para leer la Biblia. Entonces nuestra carne va a decir: no, no tienes tiempo, estás muy ocupado. Eso dice nuestra carne, dice a la cruz. Usted decirle al jefe: yo no puedo ir el domingo al trabajo porque tengo otra actividad más importante. Y tal vez le dicen a uno: pues aquí se trabaja de domingo a domingo, usted verá. Eso es una cruz, eso trae tribulación. Pero Dios va a bendecir en cuanto a esto. Por esto vemos lo que la palabra nos dice en Primera de Pedro 4. Y los cristianos de Asia estaban viviendo tribulaciones, muchos problemas. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego que se ven sometidos. O sea, mire, la prueba de fuego que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, podemos pensar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo tuvo riqueza. Jesucristo tuvo éxito. Jesucristo tuvo popularidad. No, mis hermanos. Y los pastores o nosotros o los líderes de la iglesia no deberíamos ser ni populares, ni famosos en la televisión, ni que hablen de nosotros.
porque sabe cuál es la tarea suya y mía, no hablar de nosotros, es hablar de Cristo. La tarea suya y mía no es hablar que también nos va en un trabajo o que también nos va en la vida. No, es hablar de Cristo, cómo somos perdonados, la vida eterna que tenemos. Por eso las palabras de Pablo nos animan. Y ustedes saben que Pablo, él hacía carpas y cuando habían ofrendas, él dedicaba el tiempo a tiempo completo a la iglesia. Cuando no tenía el dinero, trabajaba en las carpas, pero no dedicaba el tiempo completo a la fe de predicar, pero lo hacía. Entonces él le dice a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué nos está hablando aquí la Biblia? Del don del contentamiento. ¿Y qué es el don del contentamiento? Ser felices con lo que tenemos. Ser agradecidos con lo que tenemos. Porque muchas veces luchamos y luchamos por cosas que queremos tener, pero cuando volteamos atrás, ¿qué ha pasado con nuestra vida espiritual? Nos hemos olvidado de esa vida espiritual. Por esto es muy importante que nosotros podamos ver que nuestra vida es una vida de cruz. Es una vida que estamos conectados con el sacrificio de Cristo. Es una vida que está conectado con el servicio. ¿Para qué Dios lo tiene a usted y a mí? Para que seamos sal y luz del mundo. Para que ayudamos a personas para que no vayan al infierno. Para que en verdad encuentren el principal problema. El principal problema no es la falta de dinero, no es la falta de salud. El principal problema es el pecado, porque acuérdense, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos hace merecedores de ir al infierno. Cristo Jesús vino no a prometernos prosperidad material, sino a darnos la verdadera paz. ¿Y cuál es la paz? Que ya no somos enemigos de Dios, porque Cristo Jesús hizo todo por nosotros. Por eso, Juan 16:33 nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, dice Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuál aflicción tienes en este momento? Contéstala en tu corazón. Y no confíes en las palabras de los hombres. Confía en lo que Cristo hizo por ti y por mí al llevar una vida perfecta, al ir a la cruz y colgar allí todas nuestras aflicciones. Y recordemos que en el cielo no vamos a sufrir esto y que en este mundo estamos en manos de Dios y Él siempre nos va a bendecir conforme a su voluntad. Por eso, ese es un pasaje que me fascina mucho a mí porque es un pasaje que a veces uso en los funerales, en 1 Corintios 15:57, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la victoria? De que saldremos de este mundo como vencedores. El diablo no tiene poder sobre nosotros. El infierno no tiene poder sobre nosotros. La verdadera felicidad está en el cielo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Sí, pastor, yo tengo una, pero no es relacionado a esto, sino que relacionado al proyecto final. Sí, vamos a hablar ya acerca de esto. ¿Alguien más? Muy bien, recordemos que el propósito de este curso fue identificar qué es el legalismo, la amenaza que es para el evangelio, para que podamos evitarlo mientras compartimos a Cristo con otros. Pues para mí ha sido un honor, una bendición poder estudiar con ustedes, ser un estudiante más de este curso. Doy gracias a Dios por haberme permitido
guiarlos a ustedes en este curso del legalismo. Están en mis oraciones y oro para que sigan en todo este proceso de Academia Cristo. Tal vez en algún futuro nos volveremos a encontrar en alguna clase, en alguna lección. También estoy para servirles espiritualmente. Cuando necesiten algún consejo o algo, pues podemos conversar y ayudarnos todos. Y les animo para que podamos seguir creciendo. Entonces, no olviden esto. Describimos qué es la ley y el evangelio, la certeza de nuestra salvación, la vida santa o vida de santificación motivada por el evangelio, la teología de la cruz. Identificamos el legalismo y todas sus formas y cómo vamos a enfrentar este legalismo con amor y verdad, o sea, usando la palabra de Dios, y también vamos a discernir lo que necesitan al hablar con un individuo o grupo cuando estamos hablando de esos temas, usar la ley y el evangelio. Y espero pues que ese curso haya servido para su crecimiento espiritual. Bueno, el proyecto final voy a compartirlo en unos minutos. Eh, Es un examen escrito, como saben, hay 10 preguntas que tienen que ver con ese tema y desde el día de hoy pues vamos a marcar 15 días, 2 semanas para que puedan enviarlo. Ustedes saben que todo el avance de nosotros depende mucho de los proyectos finales. Si usted tiene alguna duda o quiere hablar más acerca de uno de los puntos del proyecto final, pues por favor, me escriben por el interno y sacamos el tiempo, nos conectamos y conversamos acerca de ese punto. Si hay cosas que necesitamos analizar más, tenemos la oportunidad de hacerlo, porque nuestra intención es que podamos seguir creciendo. Entonces, en el proyecto final, un ejemplo, van a encontrar estas 2 preguntas: ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad y por qué es tan peligroso? Y esperamos que usted pueda poder definirlo. Y terminamos nuestra clase con el texto insignia de este curso, Gálatas 2, del 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Cristo. Doy gracias de nuevo a ustedes por tener paciencia para conmigo, escucharme durante estos días de clase, y vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en esta Sí, mañana Señor. con el estudio Gracias, de tu pues, palabra. Señor, Y te pedimos, Señor, que nos tu mantengas palabra, mirando al cielo, pues, la allá es donde está enseñanza. nuestra riqueza. Esa riqueza que la tenemos desde tu palabra, que el reino de los cielos esté en nuestros corazones y podamos disfrutarlo pronto en tu presencia, estando por toda la eternidad a tu lado. Pongo en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales. Oramos por los que están sin empleo, por aquellos Sí, que Señor. están con su salud Sí, Señor. deficiente. Oramos Sí, por Señor. aquellos que tienen diferentes problemas y Sí, Señor. dificultades, que todo sea solucionándose conforme a tu voluntad. Pero también, Señor, te Padre. pedimos que nos des la paciencia, el amor, la templanza, el dominio propio para poder enfrentar muchas situaciones en este mundo. Te doy gracias por conocer estas bellas personas, Señor, y saber que vamos a compartir la vida eterna por la fe en Cristo Jesús, y que allá en el hogar celestial vamos a ser uno, adorando y glorificando tu nombre. Te pido que el Espíritu Santo siga guiando nuestras vidas, siga guiando nuestras familias, y seamos Sí, Señor. bendecidos cada vez que estemos hablando de ti a otros. Lo pedimos Sí, en el Padre. nombre de Cristo Jesús, para que sigas Amén. bendiciendo el ministerio de la Academia Cristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Muy bien, quedamos Muchas gracias, pastor. despedidos. A ustedes, Dios les bendiga. Muchas Gracias por gracias por estar su Dios le acá. bendiga. paciencia, por su Amén. enseñanza. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. Amén. bendiciones. Amén. Dios le bendiga Bendiciones. a todos. Bendiga, Bendiciones, pastor. Raúl. Amén. Esteban, muchas bendiciones. Gracias por estudiar conmigo. Amén. Y gracias. Muchas gracias. Dios le Bye. bendiga, pastor. A ustedes. Dios les bendiga, Amén. Jorge, Silvia, a todos. Cualquier cosa Pastor, estamos ahí muchas para servirles. gracias. A vos, Benja, Gracias. por estar acá.
Claro que sí, Carmen también. Gracias por estar acá. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a ustedes, su familia. Dios les bendiga siempre. Lo mismo. Amén. Amén. Muchas Gracias. bendiciones. Lo mismo.